Saludos y sean bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos. Como siempre, agradecidos por su sintonía a través de Radio Isla 1320 y también gracias a MMM Multiclínica que nos permite llegar a cada uno de ustedes. El norte, como he destacado anteriormente, el norte de este programa es la salud. Siempre queremos atender esos temas que a ustedes le impactan, las condiciones, enfermedades, y aquí aclaramos sus dudas para que salga, mire, con todos los detalles que debe de tener a la mano para poder entonces tomar las decisiones que vengan en beneficio de su salud. Son muchos los profesionales que nos acompañan y hoy no es la excepción. Por ello, se suma a esta conversación la endocrinóloga, la doctora Melba Feliciano. Doctora, gracias por estar aquí. Saludos, gracias por la invitación. Es un placer. Doctora, yo sé que allá afuera hay muchas dudas de las personas y yo quiero que desglosemos el tema que traemos hoy para los radioescuchas y los televidentes. Y estoy hablando del sistema endocrino. ¿En qué consiste el sistema endocrino? Bueno, el sistema endocrino es un sistema sumamente interesante. Es un sistema que está compuesto por una serie de glándulas y estas glándulas secretan al torrente sanguíneo una serie de sustancias que se llaman hormonas y estas hormonas son mensajeros químicos que van a los tejidos, que van a los órganos. Entonces, controlan la función de estos órganos y cada una de ellas contribuye al balance del organismo, a nuestra homeostasis. Okay. Me repasaba dentro de mis notas que este sistema tiene 8 glándulas principales. ¿Cuáles son y cómo se diferencian una de la otra? Bueno, son 8 glándulas principales, pero hay otras 2 glándulas más que se consideran. Pero bueno, pues vamos a comenzar. El hipotálamo es parte de nuestro sistema, la pituitaria, que es la glándula maestra. Luego tenemos la tiroides, las paratiroides que están ubicadas detrás de la tiroides. Tenemos el páncreas, obviamente, el páncreas responsable de, ¿verdad?, las alteraciones que nos llevan a un control glucémico o a la diabetes, dependiendo de las deficiencias y los problemas relacionados con el páncreas. Claro. Tenemos también las adrenales, que son muy importantes, y también tenemos los ovarios y los testículos. Se ha mencionado también la pineal y el timo como parte de este sistema endocrino. Okay. Y pues tenemos también el hueso, que nosotros también lo trabajamos. Claro, interesantísimo. Bueno, doctora, ya entonces, habiendo desglosado lo que es el sistema, existen enfermedades endocrinas que afectan el sistema. ¿Cuáles son estas enfermedades de las que vamos a hablar hoy? Bueno, son tantas, pero vamos a comenzar con la tiroides. Vamos a empezar con la tiroides, que es bastante común, ¿verdad?, en nuestra población. 8 o 9% de la población pues tiene problemas de tiroides. Y lo interesante de la tiroides es que nos puede causar lo mismo ansiedad que depresión, ganancia de peso como pérdida de peso. O sea, tiene una serie de síntomas que incluso en momentos se sobreimponen unos síntomas con otros y causa un poco de confusión el diagnóstico de hiper o de hipotiroidismo. Ujú. También tenemos los cánceres de tiroides, nódulos benignos de tiroides, o sea, que por ese lado pues hay una patología bien variada. Claro. ¿Hay alguna de esas enfermedades de todas las que existen, doctora, que llame la atención a ustedes en términos de preocupación o que se esté viendo más en los pacientes hoy en día? Bueno, a mí me preocupan mucho los cánceres de tiroides, que no sabemos si es porque se hacen demasiados sonogramas o es porque realmente son cánceres que existen y no se habían diagnosticado. Pero definitivamente, si vamos a decir una que nos preocupa, es la diabetes, por las consecuencias devastadoras que tienen tantos órganos, ¿verdad? Que afecta pues los riñones, los nervios, el corazón, el cerebro, o sea que tenemos neuropatía, los ojos, retinopatía, nefropatía y muchas otras complicaciones más que vemos en estos pacientes. Si nos segmentamos en términos de la población de adultos mayores, que Ujú. hablando de 65 años o más, ¿es alto el número de pacientes que padecen de la diabetes, doctora? Sí. Si nosotros vamos a considerar las personas de mayores de 65 años, tenemos una prevalencia que va de 23 a 24% Wow. de la población que tiene diabetes, particularmente diabetes tipo 2, que es la que se asocia con la obesidad, más con resistencia a insulina. Y otros tipos el tipo 1, que es más autoinmune, etcétera, lo vemos en poblaciones más jóvenes, pero no quiere decir que en una persona mayor no lo podamos ver, porque hay Claro. otras causas que nos llevan a diabetes tipo 1 también en la población adulta. Pero definitivamente la población mayor tiene muchas complicaciones al momento del diagnóstico. Claro. ¿Cómo entonces, quiero aprovechar esa misma línea, cómo se va realizando el diagnóstico dentro del sistema endocrino para determinar si es alguna u otra condición o enfermedad?
Bueno, lo que nosotros buscamos es los excesos y las deficiencias. Ok. O sea que si estamos trabajando con tiroides, pues vemos el TSH, buscamos si el TSH está elevado. El TSH elevado nos indica que hay una deficiencia en la producción de hormonas. ¿Por qué? Porque el sistema funciona por un sistema de retroalimentación, de feedback, ¿verdad? En buen Ujú. español. Entonces, asimismo también en situaciones, por ejemplo, tumores pituitáricos, que son otra de las cosas que nosotros vemos mucho en la clínica, pues vemos exceso de factores estimuladores que provienen de la pituitaria y llevan Claro. pues a manifestaciones que pueden ir desde deformidades faciales hasta anormalidades en el ciclo menstrual, hasta impotencia, ceguera. Ok, interesante. Doctora, me llama mucho la atención también porque el sistema endocrino se puede ver afectado o impacta lo que es el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la función sexual y hasta, como usted lo destacaba, el estado de ánimo. Anímicos, sí. ¿Cómo entonces ustedes van evaluando cada uno de estos renglones y cómo se van atendiendo? Bueno, desde el punto de vista del crecimiento, pues ya lo trabajan más los endocrinólogos pediátricos, pero nosotros podemos ver estos pacientes que no crecen, que se quedan, tienen veintitantos, más de 21 años, llegan a nosotros con una estatura muy baja, ¿verdad? Ujú. Estos son pacientes que tienen probablemente deficiencia de hormona de crecimiento y en un momento dado no se le diagnosticó. Nos llegan pacientes que son gigantes y no tienen, le pueden faltar la maduración sexual, no tienen las características de maduración sexual que van con que han tenido un tumor temprano antes de la maduración sexual y por eso crecieron tanto. O sea, vemos cosas raras en Ajá. endocrinología. Y de eso mismo me llama la atención el término trastorno endocrino. ¿Qué significa? ¿Qué lo Sí. causa? Bueno, trastorno endocrino, o sea, se altera el balance hormonal del cuerpo, Ujú. ¿verdad? Y el trastorno endocrino está causado por lo que hablábamos, ¿verdad? Por una deficiencia de hormonas o por un exceso de producción de un factor estimulador de una glándula o por un exceso de producción de una hormona en particular. Entonces, esto nos lleva a un trastorno, pero no todo es eso. Ujú. También esas cosas suceden por cambios genéticos. Ok. Se pueden ver en familias también estas situaciones. O sea, la genética controla la formación de cierto tipo de tumores endocrinos Que pudiésemos decir que entonces se hereda. que se hereda y son familiares, sí. Wow, qué interesante. Doctora, ya entonces, ¿cuáles son esos síntomas que puede reflejar una persona con el trastorno endocrino? Bueno, si tenemos un paciente hipotiroideo, pues este paciente se va a sentir cansado, va a tener frío, va a tener piel seca, va a estar ganando peso, va a tener probablemente trastornos del sueño, depresión, o puede tener también alteraciones en la presión. Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo nos pueden alterar la presión y nos pueden alterar los patrones del sueño. O sea que esto es un hipotiroideo. Ahora los hipertiroideos van a llegar perdiendo peso, temblando, ansiosos, no hay quien los aguante en ningún sitio que están y ellos no saben qué les pasa porque no son así. Entonces esto es por un estado, un exceso de la función tiroidea, que puede ser por una tiroiditis, puede ser por un nódulo hiperactivo, puede ser incluso hasta por tumores. Claro. ¿Cómo entonces, para poder diagnosticar, evaluar, descartar, cómo es esa dinámica desde que el paciente llega a MMM multiclínica? Bueno, desde que llega el paciente, ¿verdad? Vemos la consulta, pero uno siempre lo primero que hace es mirar al Ok. paciente. Nosotros los endocrinólogos, yo siempre digo que somos como investigadores, como Ujú. Sherlock Holmes, así. Miramos al paciente y ya hay una serie de signos que el paciente tiene que nos apuntan a un diagnóstico. Ok. Y entonces pues lo miramos, miramos los ojos, miramos el cuello, vemos si está temblando, si está gordito, si está delgado. O sea, lo observamos y entonces este paciente probablemente tiene tal problema. Y así mismo con otros, con problemas de tumores adrenales, que vemos el paciente que está sobrepeso, rojito, Ujú. con brazos bien delgados, entonces un torso bien grueso, Ujú. o sea, pletórico. Y entonces ya nos vamos, pues puede tener un tumor pituitárico que produzca ACTH, o puede tener un tumor adrenal que está produciendo cortisol. O sea que vemos mujeres hirsutas. Ujú. Podemos pensar que tengamos un tumor en la adrenal que esté masculinizando a esta paciente, pero podemos encontrarnos también que ese hirsutismo, ¿verdad? Exceso de vello en áreas que no se supone que tengan, Claro. pues puede ser relacionado con ovario poliquístico, que es una condición bastante común en el Caribe. De un 8 a un 10% son estas mujeres que se pasan ¿verdad? En la estética luchando con el vello Claro. y eso pues es un trastorno bien importante porque es un trastorno hormonal que lleva a un síndrome metabólico que puede llevar a diabetes, puede llevar a infertilidad. Son pacientes que tienen que estar manejando todas estas cosas toda su vida porque tienen ya
una predisposición genética, una condición Ujú. con que abarca múltiples órganos. Tiende a afectarse porque, doctora, con lo que usted nos destaca, de Ujú. alguna forma u otra se afecta también lo que es la salud mental y emocional. Definitivo. ¿Cómo es esa dinámica y cómo se va trabajando? Porque conversábamos fuera del aire lo que es la sensibilidad de alguna forma u otra, llegarle al paciente y volverse o convertirse, la palabra correcta, en su amigo, su amiga, para entonces ir entonces llevándole toda esta información. Sí, realmente cuando el paciente llega a la oficina, casi siempre los pacientes endocrinos son pacientes que tienen problemas emocionales. ¿Por qué? Porque si son diabéticos es bien difícil aceptar esa condición. Te quitan todas las cosas que te gustan, los dulces, todas las cosas, Ujú. y tienes un montón de complicaciones. Y si son pacientes de problemas de tiroides, vienen con unos trastornos emocionales grandes. O sea que cuando uno llega, tú le preguntas al paciente por qué y qué lo trae por aquí, cómo yo lo puedo ayudar. Claro. Y entonces el paciente te dice, mire que yo llevo así, y visitando tantas y tantas oficinas y tantas cosas tratando de encontrar qué es lo que tengo y no sé qué es lo que tengo. Tú lo miras y tú dices, bueno, vamos a evaluarlo bien. Y entonces comenzamos a mirar sus características, hacer un buen historial. El historial del físico es clave, o sea, no podemos ver un paciente y darle la receta al minuto, no, no. Hay que hacer un buen historial y un buen examen físico. Eso nos va a dar todo el diagnóstico. Y luego, lo más importante es educar a ese paciente, manejar la ansiedad que tiene. Y es increíble, tú los orientas y ellos se van felices y cumplen con tus recomendaciones. Eso es clave, educarlos. Ujú. Importante porque hoy en día se tiende a buscar información y no está Sí, mal que las personas pues tengan el acceso a monitores de búsqueda como es la internet, pero lo más importante es siempre buscar la referencia de un profesional en el campo. ¿Se ha topado usted, ya conversábamos sí. anteriormente con el doctor Yadiel Rivera sobre el tema, ¿se ha topado usted con pacientes que llegan de manera desinformada por recurrir a ellos a primeras herramientas que tienen a la mano, pero se descarta? ¿Cómo se trabaja? Sí, eso es bastante común y Ujú. a mí me gusta que vengan, que estén informados, porque ahí entonces yo entro, ¿cuánto sabes? ¿Qué quieres saber? ¿Qué dudas tienes? Y Claro. ahí yo trabajo en la parte de educación al paciente. Eso es bien común y a mí no me molesta, yo no me siento amenazada en lo absoluto. Ujú. Y si hay algo que ellos me traen, a veces me traen unas cosas que han leído bien, en sitios bien raros. Y digo, bueno, esto no está aprobado, ¿verdad? Pero podemos discutirlo en otro momento. Claro. Y yo entonces también pues leeré sobre esto, pero porque ven muchos tratamientos alternos o complementarios y Ujú. entonces ellos vienen a informarse sobre eso también. Dentro de estos pacientes, doctora, también existe la otra cara de la moneda, ese cuidador, ese familiar o ese amigo o amiga que se encuentra ahí cuidándolo y dando la milla extra. Es importante también que esa educación se promueva dentro de esta otra parte. Definitivamente. Yo tardo mucho con los pacientes cuando los estoy evaluando, pero muchas veces yo estoy con el cuidador y Ujú. con el paciente y el cuidador tiene muchas preocupaciones y yo tengo que aclarar eso porque ¿qué es lo que yo quiero? Que el paciente mejore. Y entonces, para que ese paciente mejore, tienen que estar estas dos personas orientadas en unas metas claras. Así que realmente yo trabajo mucho eso y me toma tiempo, pero me siento bien de que he hecho lo que tengo que hacer en el día Así cuando mismo es. los educo a ambos. Así Ujú. mismo es, y más, como destacábamos, que se ha visto un aumento en casos específicamente en pacientes diabéticos. Ujú. Doctora, yo le pregunto, de alguna forma u otra, ¿es más común que estas condiciones a nivel del sistema endocrino se reflejen o impacten más a pacientes diabéticos? Sí, comúnmente nosotros vemos pacientes diabéticos que también tienen problemas de tiroides y pacientes diabéticos con problemas de tiroides, con problemas de lípidos, con problemas de hipertensión. Y muchas veces la hipertensión no necesariamente tiene que ver con la aterosclerosis acelerada Ujú. de la diabetes, sino que tienen un tumor adrenal Ujú. que le está causando la hipertensión, que está contribuyendo a una hipertensión difícil de controlar. O sea que nosotros vemos una gama de condiciones en un mismo paciente. Mm. O sea que no solo él viene por la diabetes, pero tú tienes que chequear todas estas otras cosas, cómo Claro. está su función tiroidea, porque pues es bastante común ver el paciente diabético, obeso y con problemas de tiroides y de lípidos. Wow. Sí, son Interesante. complicados, Ajá, complicados. así Ujú. mismo es. Y dentro de los pacientes diabéticos, un término que también me llamó la atención y quiero preguntarle, ¿qué es el pie diabético, doctora? El pie diabético. Lo interesante del pie diabético es que el pie diabético está a riesgo de amputación, eso ya lo sabemos. Lo interesante es que más de un 50% de esas amputaciones que se realizan en nuestros pacientes diabéticos se pueden prevenir y se pueden prevenir con una buena orientación, un buen cuidado de los pies,
O sea, una buena educación al paciente que esté claro de que tiene un compromiso de todos los días chequearse los pies, todos los días mirar la planta de sus pies, no caminar descalzo, aprender a cortarse las uñas y eliminarse las callosidades adecuadamente. El pie diabético tiene varias manifestaciones. Podemos tener un paciente que solamente tiene adormecimiento en los pies o que tiene unas punzadas en la planta del pie o que tiene la sensación de que tiene medias cuando no tiene medias. Eh, Todas esas cosas. Lo más importante, nosotros cuando vemos al paciente por primera vez le chequeamos, le hacemos un examen del pie para probar la sensación en diferentes áreas claves del pie. ¿Para qué? Para definir si este paciente está a riesgo de amputación o no. Porque si no tiene sensación, obviamente está a riesgo de amputación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos pacientes que llegan ya tarde, no tienen sensación, se dan golpes, se fracturan el pie, no lo sienten, y cuando llegan con una deformidad del pie que se llama Charcot joint, que ahí tú no puedes hacer gran cosa. Pero lo importante es prevenir que el paciente tenga una lesión que se infecte, porque eso lleva a infección de hueso y lleva ¿a qué? Amputaciones. Claro. ¿Cómo entonces las personas, cuáles son esas primeras señales que pueden identificar en términos para no caer en lo que es el pie diabético? Bueno, es importante que el paciente mire sus pies, ¿verdad? Vea la coloración del pie, si es una coloración violácea, que mire siempre la planta de su pie. Es importante, esto lo hace el médico, chequear los pulsos del paciente. Eso es sumamente importante. Y si es un paciente que ya ha tenido problemas cardiovasculares, que le han puesto un stent, que ha tenido infartos, etcétera, ese paciente tiene que estar bien pendiente de sus pies, porque así como tiene enfermedad aterosclerótica en el corazón, la tiene periféricamente también, en los vasos que suplen sangre al pie. Y entonces un trauma en el pie, una infección en el pie en ese paciente es devastadora si no se reconoce a tiempo o él no se da cuenta, ¿ves? Claro. Doctora, siempre se ha promovido este cuidado de los pies en el paciente diabético, siempre lo que es la revisión y demás. También influye de alguna forma u otra la nutrición, porque sabemos que ya cuando se diagnostica la diabetes hay un cambio total de los alimentos que va a estar ingiriendo, pero tenemos pacientes quizás ya dentro de la edad de oro que lo dan por sentado y no se cuidan como se debe. Sí, esto es interesante que me hagas esa pregunta porque cuando yo tengo un paciente diabético yo le hago un cuestionario ¿Sí? y ya los muchachos me conocen por eso. Bueno, usted come arroz, ¿cuántas veces a la semana usted come viandas? ¿Usted toma jugos? ¿Usted come pan? O sea, hay una serie de cosas que yo digo, mire, esto usted lo tiene que sacar de su vida, las pastas, porque aunque usted lleve años descontrolado, pues mira, lo importante es que en este momento vamos a empezar a trabajar con el control y a tratar de frenar esa condición para que no siga progresando hasta que se afecte el riñón y acabe en diálisis Claro. o pierda un pie. O sea que sí es importante educarlo. Esta cuestión de las viandas, aunque le digan que es un pedacito, yo se las quito totalmente. O sea, tienen que aprender a vivir sin ellas. Sí. Y las pastas y el arroz, les recomiendo el arroz de coliflor. Bueno, sí, definitivo. Esta es una de las partes más importantes de mi entrevista con el paciente, que es Ajá. lo que come. E Y que inte- se hidrate bien, porque muchas veces tienen el azúcar alta y lo que necesitan es hidratarse Ujú. más. Mejorar la nutrición, pero hidratarse más. Tenemos un problema de personas que no consumen agua, doctora. Sí, porque Eh, según pasan los años, disminuye el impulso de la sed, según ok. vamos pasando, entrando en años. Entonces las personas mayores no sienten sed y no toman agua. Y el azúcar está por ahí 200, 300, ellos siguen Ujú. orinando, porque Claro. pues obviamente el descontrol saca el líquido de las demás de las áreas del cuerpo y entonces Claro. orinan muchísimo, se deshidratan. Y es como un círculo vicioso, no toman agua, están descontrolados y después llegan con mareos, inconscientes, Claro. en síndrome hiperosmolar a una sala de emergencia. Más conociendo lo que es nuestra comida típica puertorriqueña, lo vemos en las Navidades, donde tenemos ese plato que sabe riquísimo porque no se puede evitar, pero que también posee muchas calorías y carbohidratos. Es difícil, pero se puede lograr. Claro. Y brindándole más calidad de vida y salud, doctora, ¿correcto? Exacto, eso es otra de las cosas que yo enfatizo con mis pacientes. Cuando viene la Navidad, Thanksgiving o Acción de Gracias, yo digo, bueno, este es el momento de fortalecer la voluntad. Vamos a Exactamente. empezar a trabajar y no vamos a comer estas cosas que sabemos que nos descontrolan el azúcar. Y tenemos que fortalecer la voluntad en este tiempo. Entre noviembre y enero Claro. hay que estar todo el tiempo pendiente de qué es lo que Ujú. estamos comiendo. Sí, los enfatizo. Interesante. Doctora, yo quiero que Sí. también desglosemos el término neuropatía diabética. Ujú. ¿Qué es y qué lo puede causar? Ok, la neuropatía diabética pues es una de las complicaciones de la diabetes, ¿verdad? Pues,
¿Qué la causa? Un descontrol, ¿verdad?, continuo del azúcar, hay daño en los nervios. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya los pacientes, como dijimos, ¿verdad?, tienen Ujú, pérdida de sensación ujú, en los pies, están predispuestos a traumas que no sienten, amputaciones, pero la neuropatía diabética no solamente afecta a los pies, sino también puede afectar el corazón y se nos presentan con arritmias, puede afectar también el vaciado gástrico y hay pacientes que comen y no vacían, se le queda la comida ahí muchas horas, eso se llama gastroparesis. Podemos ujú. tener un paciente que de momento tac, se le cae el párpado, eso también es neuropatía diabética, ¿verdad? La Wow. parálisis del tercer par, ¿verdad? Entonces, o sea que hay muchas cosas Ujú. que son neuropatía diabética, que no solo los pies, Mm. también neuropatía diabética, un dolor abdominal que nadie puede explicarse, neuropatía diabética de los nervios aquí en el abdomen, Ujú. ¿Y cómo que y cómo se determina que el paciente ya cae en lo que es la neuropatía diabética? bueno, porque si el paciente quiere asegurarse, se le hace un estudio de conducción nerviosa, uno lo envía a un fisiatra que le haga Claro. un estudio de conducción nerviosa y entonces ahí vemos que ya tiene cambios neuropáticos. También hay otras cosas, ¿verdad? Deficiencias vitamínicas Ujú, que contribuyen también a la neuropatía en el paciente diabético. Por eso es bien importante también chequear en ellos los niveles de vitamina B12, ujú. particularmente en las personas mayores, porque usualmente tienen problemas con la vitamina B12, Ok. porque no la absorben bien. Claro. Yo aprovecho para preguntarle, doctora, en términos de los niveles de azúcar, porque a veces se Ujú. hablan de unos números y demás, ¿usted cuáles entonces son esos números de los niveles normales dentro pues, del azúcar en la sangre? Y si usted se ha topado con pacientes que tengan niveles descontrolados sobrepasando los 400, 500. Sí. Yo tengo pacientes que llegan a mi oficina con 500 de azúcar y ellos se sienten bien con eso. Wow. Para ellos eso es normal y entonces eso ahí es una sesión intensa, ¿verdad? De Ujú. educación y ver cómo uno cambia patrones de conducta, porque muchas Exacto. personas pues a veces como que, no sé, hay que evaluarlos desde el punto de vista emocional porque están haciendo esta conducta autodestructiva de no usar los medicamentos como le orientamos y mantenerse con esos niveles tan altos. Una cosa que sucede muchas veces si tenemos un paciente que Ujú. tiene valores de 300, 400 casi todo el tiempo, y lo vamos llevando poco a poco a un control, el paciente va a sentir, aunque tenga 150, 180, va a sentir que tiene un bajón de azúcar. ¿Por qué? Porque su sistema ya está acostumbrado a esos niveles tan altos de Claro. glucosa. Y una cosa bien importante, si nosotros tenemos pacientes con retinopatía diabética, particularmente retinopatía proliferativa, Ujú. debemos controlar esos valores de azúcar excesivos lentamente, porque Mm. si nosotros controlamos muy rápido las glucosas en estos pacientes con retinopatía, se les puede acelerar la retinopatía. O sea que esto es como estar ahí balanceando los pros, los contras, cómo lo hago. Cada paciente es individual, ningún paciente es igual a otro en todos los sentidos, ¿verdad? Pero Ujú. en términos de los diabéticos, son una población bien heterogénea, con múltiples complicaciones y cada uno hay que estar analizando qué medicamento le vas a dar, qué complicaciones tiene, qué beneficios tiene este medicamento versus este otro. O sea que es un proceso, un trabajo mental intenso y de Ujú. educación. A mí me gusta una palabra mucho y usted me corrige, doctora, desaprender. Hace Ujú. falta mucho porque a veces Sí. tenemos unos patrones que venimos arrastrando, pero hay que desaprender para brindarse calidad de vida y también a los nuestros porque queremos que este ejemplo se promueva dentro de la familia. Doctora, a lo que me lleva, dentro de una persona que es diabética, ¿cuáles son estas otras enfermedades que pudiesen o condiciones que pudiesen desembocar cuando un paciente no se cuida esa condición? Si el paciente no se cuida de esa condición, pues obviamente las complicaciones crónicas de la enfermedad, de neuropatía, nefropatía, Ujú. retinopatía, van a continuar progresando, pero además de eso, las complicaciones macrovasculares, la enfermedad cardiovascular, los accidentes cerebrovasculares, pues obviamente son mayores en esta población. O sea que, porque también, acuérdate que con la diabetes tenemos trastornos de lípidos, también Ujú. aterosclerosis acelerada, que entonces nos lleva a infartos, nos Ujú. lleva a accidentes cerebrovasculares, enfermedad periférica vascular, que nos pone a Ujú. riesgo de amputaciones. ¿Sí? Wow. Doctora, de igual, también hemos utilizado este programa para aclarar muchísimas dudas que tienen nuestros radioescuchas y televidentes. La gangrena. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Bueno, eso es un estado bien avanzado de una infección
Y lo que sucede muchas veces es el paciente como no siente, no tiene dolor y no tiene la costumbre de mirarse los pies, cuando se da cuenta ya tiene un área violácea y muchas veces tiene una úlcera y el tejido se va necrotizando, se va muriendo ese tejido, tanto el tejido del músculo, o sea, se va, e incluso la infección puede llegar hasta el hueso y ahí Claro. hay que amputar. Si no tiene infección en el hueso, a veces uno ve a un cirujano que dice, bueno, hay que esperar que se le caiga el dedo. La verdad que a mí me impresiona, pero siempre se le Ujú. da tratamiento antibióticos, ¿verdad? Para prevenir que la infección se extienda. Claro, Sí, pero eso se ve y se ve bastante común, común. realmente no es algo tan raro, pero es una cosa que se puede prevenir simplemente mirándose los pies, examinándose los pies todos los días. Si tú no ves bien, tienes retinopatía, pues mira que tu esposa te chequee el pie, sino que el vecino te chequee los pies todos los días, pero es una cosa tan sencilla, Claro. tan sencilla. Entonces aprender a usar zapatos adecuados, Ujú. no ponerse medias apretadas. O sea, hay una serie de cosas bien sencillas que pueden proteger ese pie Ujú. de que no tenga una infección y que no llegue una gangrena. Claro. Doctora, ya hemos atendido síntomas, condiciones, tratamiento. Ahora yo quiero que entonces cerremos en esa línea, prevención. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienen estos pacientes a la mano, accesible, para evitar empeorar las condiciones o no caer en ellas? Ok. Pues bien, como estábamos hablando del sistema endocrino que tiene tantas glándulas, Ujú. solamente mencionamos, ¿verdad?, el páncreas y la Claro. tiroides y la adrenal ocasionalmente, hay muchísimas más. Pero desde el punto de vista de tiroides es importante, si el paciente sabe que en su familia padecen de tiroides Ujú. y está presentando síntomas similares, tiene que ir a ver a su médico y que Claro. éste lo refiera a un endocrinólogo. También chequearse el cuello. Si tienes historial familiar de cáncer de tiroides, siempre mira tu cuello. Si tienes algún nódulo, si se te ha agrandado el cuello. Desde el punto de vista de la diabetes es educación, educación, educación continuamente sobre las complicaciones, Ujú. sobre qué puedes hacer. Debes mantener un peso saludable. Muchos de nuestros pacientes son obesos, pero ¿qué nosotros les decimos? Pues mire, empiece perdiendo un 10% del peso. Pero mucha gente le dice, no, lo tiene que perder en 6 meses. Yo digo, mira, el 10% lo va a perder en un año. Claro. Vamos a dividirlo en 2 partes, 6 meses y 6 meses. Y le doy una meta realista de cuánto yo quiero que él pierda por mes. Le explico cuántas calorías representan una libra, Ujú. todas esas cosas. Le doy algunos tips de nutrición, aunque yo no soy nutricionista, pero yo Claro. me muevo por ahí, Claro. los oriento, porque la nutrición es esencial. La importancia del ejercicio, yo le digo que empiece en 20 minutos. 20 minutos caminando, ya sea dentro de la casa, alrededor de la casa, pueden anotarse en un gimnasio. O sea, el ejercicio es vital, porque para bajar la glucosa y para mantener funcionalidad, Claro. obviamente también. Y para el estado mental es muy importante. Y el cuidado de los pies todos los días. Anualmente tienen que ver al oftalmólogo. Y cada 6 meses tienen que ver al dentista. Estoy hablando de los diabéticos, ¿verdad? Claro. Bueno, Así doctora, que, yo creo que ha quedado demostrado que la prevención es clave. definitivo. Agradecido de que haya estado con nosotros, doctora. Me encanta porque sé que ha sido de mucha información y mucha dinámica para que los que nos sintonicen a esta hora puedan descartar, aclarar y mantenerse en vida y con un buen estado de salud. Doctora, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes. Y la prevención y la educación son vitales. Así mismo Gracias. es. Bueno, amigos, si usted quiere coordinar alguna cita, llamar o obtener más información sobre la entrevista que hemos realizado hoy, comuníquese al 787-522-24812. Nos vemos la próxima semana, como siempre, en Hablemos de Salud.